Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Linda entre Lindas. Y hoy desde aquí, desde mi cama, porque voy a empezar a contar historias. Esas historias que en algún momento de mi vida me impactaron, pero que quiero compartir con ustedes para que aprendamos un poquito a conocer más de mí y a contar eso que le sucede a la gente y que a veces nos guardamos y quizás puede ser una experiencia o un libro para montar. Y bueno, yo afortunadamente cuento con esta pantalla para contarla a través de ella y que tú la escuches a través de mi canal. La de hoy voy a titular Noche de Tormentas. Empiezo contándoles que esto me sucedió hace más o menos unos 18 años cuando vivía en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Por los que han visto mis videos y los que nos conocen, les he comentado que Bogotá es una ciudad bastante grande, bastante congestionada y hermosa. Pero que allí yo vivía y viví muchísimos años muy contenta. Lo que acostumbraba a hacer normalmente los fines de semana era viajar al norte de la capital a, a pasar diferentes momentos con familia, o me iba para una finca o viajaba a una ciudad diferente, porque más o menos era una época que yo estaba casada. En esa época, los abuelitos de mis hijos, de Giovanna y de Juan José, vivían en una ciudad intermedia del departamento de Boyacá que se llama Sogamoso. Es una ciudad que queda más o menos a 3 horas y media de la ciudad de Bogotá. Un viernes cualquiera, después de salir de trabajar, de mi jornada de trabajo, que más o menos los viernes, cuando yo trabajaba en el Gimnasio Los Caobos, que era un colegio que quedaba al norte de Bogotá, al cual quiero y amo muchísimo. Un beso a todos, a toda mi gente del Gimnasio Los Caobos. Eh, Después de salir de trabajar de allí, me fui a mi casa y le dije a mis hijos, tengan todo listo, que nos vamos para donde los abuelitos, a Sogamoso. Así que estos chicos muy rápidamente empacamos todas las cosas para irnos para Boyacá. Tomamos rumbo hacia la ciudad de Sogamoso y la salida de Bogotá los viernes se complica un poquito hacia el norte. Hay mucha congestión de autos saliendo, entonces empieza a complicarse un poco. Pero bueno, finalmente uno termina de salir de la ciudad y ya toma carretera. Las carreteras en Colombia en esa época, aclaro, eran carreteras que no eran como las que están hoy en día, que ya son autopistas de 4 líneas. Ya no, en esa época eran más o menos autopistas solamente de una línea. Una línea que va y una línea que sube. Bueno, después que pasamos la ciudad de Tunja, la capital de Boyacá, teníamos que coger hacia la capital hacia Sogamoso. Empezó a llover muy fuerte. Esta carretera de Tunja a Sogamoso es una carretera que es muy congestionada con autos o con camiones de transporte, porque por ahí existen muchas minas de carbón y es también la Puerta al Llano. Entonces hay mucha congestión de autos pesados. Empezó una tormenta fuertísima. Eran más o menos como las 5 de la tarde y empezaba a oscurecer. Yo iba manejando mi auto, un automóvil, y para ir a Sogamoso, cuando uno va llegando a la ciudad de Paipa, antes de la ciudad de Paipa existe un peaje. Pero antes del peaje hay un pueblito que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que me dirá don Pacho, el abuelito de mi hijo, ¿cómo es posible, Rosanita, tantos años pasando por ahí y se me olvidó? Pero se me escapa en estos momentos el nombre. Que hay una vía alterna para llegar a Sogamoso, más o menos por un poquito más larga, pero es una carretera destapada. Íbamos por la carretera principal. Había mucha congestión de auto. La visibilidad por la tormenta que había era muy poca y empezó a darme nervios a mí porque no estaba viendo muy bien. Y me acordé de esa vía alterna. Entonces, antes de tomar la vía alterna, le pregunto a mi hija, una chica de menos de, tenía que quizás Giovanna Carolina tenía unos 12 años, le pregunto yo a Giovanna Carolina, nena, ¿tú te acuerdas la vía que toma abuelito para llegar a Sogamoso por
Tibasosa, si no me equivoco es el nombre del pueblo, de Tibasosa, y me dice mi hija, sí mami, yo sé cuál es. Entonces le dije, nena, ¿tú eres capaz de guiarme? Sí, mami, sí, sí, tienes que tomar por acá. Y yo me salí de la vía principal y tomo la vía alterna. Cuando llegamos a la vía alterna, había como especie de una virgen donde había como una Y, donde tú tenías que decidir por cuál de las dos carreteras tomar. Le pregunto a la niña, nena, ¿cuál de las dos carreteras es? Y ella me dice, mami, coge a la izquierda. Pues yo tomo a la izquierda. Tomo la carretera izquierda y cuando tomo la carretera izquierda me encuentro con una vía destapada, que yo sabía que era una vía destapada donde no estaba pavimentada, y empiezo a subir y bajar lomitas. Sube y baja lomitas en el automóvil. La tempestad era fuertísima. Empecé a sentir que el auto empezaba a resbalarse en la carretera. Mucho nervio empezó a darme en medio de la tormenta, pero iba segura que iba por la carretera indicada. Como iba en un automóvil, el carro empezaba a resbalarse, como les digo, y en una subida que intenté subir, el carro se me regresaba. Intentaba volver a subir y el auto se regresaba. Finalmente, no pude subir esa lomita. El auto se resbalaba totalmente porque se hacía un barrial, un lodo tan fuerte que no me permitía subir el auto. En medio del desespero, yo empezaba a dar gritos y a desesperarme. Y ¡ay, Dios mío, ayúdame! Porque créanme que en esos momentos de angustia, yo creo que la persona, así no crea en Dios, empieza a pedir ayuda a un ser superior. Y créanme que estoy casi segura que todo el mundo grita la palabra Dios mío. Yo daba tantos gritos de angustia que la lluvia y la tormenta que había empezaba a tomar potestad en mi cuerpo y los nervios me invadían y el auto no quería avanzar. Llegó un momento en que las llantas se enterraron en el lodo y quedamos totalmente aprisionados en medio del lodo. En medio de una carretera donde en esa época en Colombia la inseguridad en las carreteras era impresionante porque la guerrilla colombiana estaba haciendo de las suyas. Secuestraba a cualquier persona, tuviera o no tuviera dinero. Ellos secuestraban, así sea por $1, por 100 pesos, por cualquier cosa. Y el temor mío era que la noche empezaba a caer. Era tan fuerte la tormenta que yo me bajé del auto a ver qué le pasaba. Cuando vi la llanta, le pedí el favor a mis hijos que se bajaran del auto a ver si ellos me podían ayudar. Que yo intentaba con el niño intentar alzar el auto mientras la niña intentaba arrancar el auto. Créanme, la angustia era impresionante y la tormenta fuertísima. En medio de esa lluvia, de esa tormenta, nos quedamos dentro del carro. Cuando fui a llamar por teléfono, el teléfono se quedó sin batería. Ya no tenía comunicación. Alcancé a comunicarme con una tía abuela de mis hijos, a tía Blanquita, y decirle más o menos dónde estábamos ubicados. Sabía muy bien que el mensaje mío iba a ser tomado por don Pacho, doña Anita, y que iban a salir a buscarnos, y esa era mi esperanza. En medio de la tormenta y en el silencio de la noche, me uní a mis hijos y empecé a orar, porque ya yo en ese momento ya yo era cristiana, ya yo creía en mi ser superior, ya yo creía en un Cristo resucitado. Y le pedía que me hiciera invisible
ante cualquier persona que quisiera hacernos daño. No se imaginan la angustia. El cielo sonaba con todas fuerzas, los rayos caían, mis hijos lloraban, yo angustiada, e intentaba calmarlos por medio de la oración para que llegara alguien a darnos la mano. Le rogaba a mi Dios que nadie nos viera en medio de esa noche, que nos hiciera invisible ante cualquier persona que nos quisiera hacer daño. Cuando bajó la lluvia, le dije a mis hijos, quédense aquí, por nada del mundo le van a abrir la puerta a nadie del auto, que yo voy a intentar caminar a ver si encuentro ayuda. Empecé a caminar en línea recta a través de la vía. Créanme, en medio de esa oscuridad, sin saber qué hora eran, porque hasta miedo me daba prender las luces del auto para que no me viera. Tenía tanto miedo, pero mi fe en Dios, que ni a mis hijos ni a mí me iba a pasar nada. Empecé a caminar y caminaba, y créanme que ni una luz veía encendida. Con la desilusión regresaba al auto y le decía a mis hijos, vengan aquí, abrácenme y vamos a orar. Volvía a empezar a llover y llovía con tanta fuerza que el frío empezaba a penetrarse a través de las puertas, de las ventanillas del auto. Teníamos tanto frío esa noche y tanto miedo, pero en el fondo la confianza en Dios de que nada nos iba a pasar. Así transcurrió toda la noche, esperando a don Pacho y doña Anita que nos rescataran, pidiéndole a Dios que mandara a alguien para que me ayudara. Y en medio de la noche lloraba y no podía cerrar mis ojos de solo temer a quedarme dormida y que me sorprendiera alguien a hacerme daño. Cuando empezó a amanecer y empecé a ver la luz del sol, a ver que todo aclaraba, me salí de nuevo del auto, pidiéndole a mis hijos que por nada del mundo abrieran esas puertas, que yo iba a buscar ayuda donde me tocara caminar. Nunca en mi vida, créanme, había sentido tanto miedo como esa noche. Salí del auto y empecé de nuevo a caminar por el mismo sendero que la noche anterior había caminado, donde no alcanzaba a percibir ni la luz de una vela. Pero que esa mañana, cuando apenas subí esa pequeña loma, percibí una casa a unos 10 metros de donde yo estaba. Créanme, aún no lo entiendo. ¿Por qué mis hijos y yo tuvimos que pasar una noche de tormenta? Llegué a esa casa, me acerqué y un campesino
boyacense, con la amabilidad más grande, me dio su mano y le pedí ayuda. Increíblemente, tras de él fueron 7 hombres, 7 de sus hijos, a ayudarme a sacar el auto de donde estaba. Cuando él llegó al auto conmigo, estaba impresionado de lo cerca que estaba de su casa y el no haber oído en medio de la tormenta quizás los gritos míos pidiendo ayuda, ni del sonido del auto intentando subir. Solamente fue que esos 7 chicos levantaran ese auto. Chicos que tenían la edad de 11 a 18 años, no sé. Eran jovencitos y con ayuda de su padre movieron mi auto e inmediatamente lo sacaron de ese fango. No me dejó ir, me invitó a su casa, a mí y a mis 2 hijos, a que fuéramos a tomar café. Me abrió las puertas de su casa para brindarme desayuno en medio de su pobreza. Y me tomé el café más delicioso que no me había tomado en mucho tiempo. Su casa hasta energía eléctrica tenía. Me permitió cargar mi teléfono, que se había quedado sin batería la noche anterior. Cuando ya pude tener línea, me pude comunicar de nuevo con Sogamoso, hablar con doña Anita, y ellos pasaron toda la noche hasta las 4 de la mañana con la policía buscándonos por toda la zona. Inmediatamente salieron por nosotros. Yo lo único que le dije a ella era que no se preocupara, que ya yo estaba bien y que yo llegaría a Sogamoso. Salimos de esa casa con el corazón más agradecido y dándole gracias a Dios de que nada nos había pasado. Cuando llegué a Sogamoso, la bienvenida de don Pacho, doña Anita, de la tía Blanquita, de verle sus caras, cómo nos recibían con alegría, me llenó de agradecimiento a mi Dios. Pero me sorprendió cuando doña Anita me dijo: Rosanita, vaya y se da un baño y se quita ese barrial que tiene encima. Cuando entro al baño y me veo en el espejo, ustedes no se alcanzan a imaginar el barro que había en mi cara, que yo ni siquiera me había dado cuenta. Esta historia quería contárselas. Porque aún lo recuerdo y no puedo creer que Dios sea tan poderoso conmigo que me haya hecho invisible en una zona tan peligrosa como la que estaba esa noche. Y que en medio de la tormenta, de una noche de tormenta, encontré el amor de mis hijos y la confianza en Dios de que nada me iba a pasar. Son cosas que suceden que a veces es increíble. Como que la noche anterior, habiendo caminado el sendero, ni una luz pude observar. Y al día siguiente, cuando la luz del sol salió, nada más fue que yo caminara unos cuantos pasos y encontrar esa casa. La enseñanza está aquí en mi corazón y en el corazón de mis hijos. Ahora quisiera que tú mismo, a través de mi historia, encontraras el fondo de ella.
Dios existe. Es tan solo confiar. Si crees en Dios o en un ser superior o en tu divinidad, confía que Él siempre nos da la respuesta. Y yo ese día, esa noche de tormentas, vi el amor de Dios en la vida de mis hijos y en la mía. Y bueno, no va a ser la última historia que te voy a contar. Esta tenía que contarla porque marcó muchas cosas en mi vida. Y lo único que sé es que tú tendrás alguna nueva también que contar. Bueno, una vez más, gracias por estar ahí para mí. Y espero te suscribas en mi canal, Linda entre Lindas, y verás una que otra historia como esta. Que tengas un feliz día. Bye, bye.